Número 9. Shanice Áviles. Desde la implementación de las leyes de reforma de fianzas del estado de Nueva York en los últimos años, se necesita mucho para que un juez pueda imponer libertad bajo fianza a una persona acusada de un delito. En la mayoría de los casos, la ley exige que las autoridades liberen a los sospechosos sin derecho a fianza, incluso cuando parezcan seguir cometiendo delitos una y otra vez. Una de esas presuntas delincuentes habituales es Shanice Áviles, de 30 años, quien fue sorprendida hurgando entre las cosas de Robert De Niro dentro de su casa en la ciudad de Nueva York durante las primeras horas de la mañana de un día de 2022. Fue vista entrando a la casa por una escalera exterior y más tarde la policía encontró señales de entrada forzada. Según un informe de arresto, los agentes encontraron a Áviles en el segundo piso de la casa, donde supuestamente intentaba robar los regalos de Navidad y estaba usando el iPad de De Niro. Según los informes, De Niro y una de sus hijas estaban en casa en ese momento, pero no estaban al tanto de la intrusa. Su representante inicial se negó a comentar sobre el intento de robo, pero cuando lo vieron salir de su casa varias horas después, dijo a los periodistas que estaba bien. Cuando se le preguntó sobre los detalles del incidente, dijo que podían leerlo en el periódico. Áviles está acusada de intentar irrumpir en numerosas propiedades en el Upper East Side de Manhattan, antes de poner su mirada en el hogar temporal del actor. Para entonces ya tenía más de 2 decenas de arrestos previos en su haber, principalmente por presuntos robos e intentos de robo. De hecho, Áviles está en la lista de los 5 principales ladrones del Distrito 19 de la Policía de Nueva York. Si bien en alguna instancia podría enfrentar algunas consecuencias graves si es declarada culpable, no parece tomarse la situación demasiado en serio por el momento. Mientras la escoltaban fuera de la comisaría, se la oyó gritar: "Yo no maté a nadie y no fui a la casa de Robert De Niro". Al mismo tiempo, Áviles era todo sonrisas ante las cámaras de noticias. Número 8. James Freitas. En 2019, un agente del condado de Lowndes, Georgia, intentó realizar una parada de tráfico de rutina en un vehículo conducido por James Freitas. No pudo proporcionar una identificación y los detalles de su historia eran contradictorios y no cuadraban. Ya había sido condenado 3 veces por tráfico de metanfetamina en el condado de Polk, Florida, por lo que los agentes sospechaban mucho de él. Mientras el oficial y Freitas hablaban afuera del camión, el amigo del sospechoso, Miguel Mora, se deslizó en el asiento del conductor y se alejó. Aparcó el vehículo en un campo y huyó a pie hacia un bosque cercano con una gran bolsa en las manos. Los agentes rápidamente lo alcanzaron. Dentro de la bolsa encontraron 8 kilogramos, 17.6 libras de metanfetamina, con un valor estimado en la calle de $748,000. En el camión encontraron una pistola ilegal perteneciente a Freitas, con el número de serie oculto. Una búsqueda en su teléfono encontró mensajes de texto que detallaban los planes de él y Mora de comprar las drogas en Tennessee y traerlas de regreso a Florida para un tercero. Tanto Freitas como Mora se declararon culpables de un cargo federal de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla. Ambos enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y podrían enfrentar cadena perpetua, así como una multa máxima de $10 millones. Número 7. DeLiesa Gravely. En algunos estados de Estados Unidos existe algo llamado estado de delincuente habitual, que es una etiqueta que se aplica a los delincuentes que se considera que tienen estilos de vida delictivos. Se les diferencia de los convictos que terminaron en el lado equivocado de la ley como resultado de algunas malas decisiones. En Virginia Occidental se requiere que un jurado determine que un delincuente es culpable de al menos 2 de 3 condenas por delitos graves anteriores para poder ser designado delincuente habitual. Tal fue el caso de DeLiesa Gravely, quien fue acusada de 9 delitos en Virginia Occidental en 2022 después de recibir al menos 2 condenas previas en Carolina del Norte, incluido robo y huida a pie en estado de ebriedad. El debate se produjo después de que Gravely fuera acusada de cometer un tiroteo desde un vehículo que dejó a 2 niños heridos. Un jurado no pudo determinar si Gravely era culpable de un cargo de posesión de marihuana con intención de distribuirla desde 2013, pero eso no importó. Concluyeron que era culpable de robo y de huir, y al ser designada delincuente habitual, significa que podría enfrentar cadena perpetua si es declarada culpable del tiroteo desde un vehículo, a pesar de que nadie murió como resultado del incidente. El fiscal del condado de Mercer, Brian Cochran, elogió la decisión de etiquetar a Gravely como delincuente habitual como un paso en la dirección correcta para mantener segura a la comunidad. Lo citó como un ejemplo de cómo no se tolerará la violencia en el condado de Mercer, pero
para Gravely significa que sus posibilidades de regresar a la sociedad y vivir una vida normal son extremadamente escasas y puede pasar el resto de su vida tras las rejas. Número 6. Breashaun Wynn. A finales de 2022, la ciudad de Cincinnati, Ohio, se vio plagada de una serie de robos en los que desaparecieron paquetes de los edificios comerciales y residenciales. Las autoridades finalmente se dieron cuenta de que el sospechoso pasó desapercibido porque se disfrazaba de repartidor de Amazon, lo que le permitía robar los paquetes a plena luz del día sin parecer sospechoso. Después de todo, la mayoría de las personas no ven a un repartidor con un paquete en sus manos y asumen que lo están robando. Los robos ocurrieron en al menos un edificio comercial y 3 complejos de apartamentos residenciales. Mary Pope, que vive en uno de los complejos de apartamentos atacados por el impostor, dijo a la estación local Fox 19 que los robos empeoraron tanto que los residentes se unieron para intentar detener el problema, pero lamentablemente siguió sucediendo. La policía finalmente identificó al sospechoso como Breashaun Wynn, de 33 años, quien según dicen tiene un largo historial criminal que consiste en múltiples condenas por delitos graves. Sus antecedentes penales se remontan a al menos 15 años e incluyen declaraciones de culpabilidad por robos que cometió en la Universidad de Cincinnati en 2008 y 2010. Cuando Wynn fue arrestado bajo sospecha de cometer robos de paquetes en 2022, se encontraba en lo que se conoce como libertad condicional de supervisión intensiva, debido a la frecuencia y gravedad de sus arrestos anteriores. Sin embargo, eso no le impidió seguir cometiendo delitos y su serie más reciente de delitos ascendió al robo de mercancías por valor de miles de dólares en el transcurso de un mes. Varios de los robos quedaron captados en imágenes de vigilancia. Wynn ahora enfrenta cargos de delitos graves de robo, allanamiento de morada y asalto de morada. Según los registros, supuestamente admitió algunos de los incidentes de los que se le acusa y se encuentra bajo supervisión electrónica mientras espera los próximos pasos del proceso judicial. Número 5. Rodney Dean Mott. Florida tiene algunas de las leyes más duras en lo que respecta al perdón de delincuentes condenados. Un ladrón de carrera llamado Rodney Dean Mott aprendió esto de la manera más difícil en 2021, cuando fue sentenciado a 15 años de pena por un robo que cometió en 2019. El crimen ocurrió apenas un mes después de que Mott fuera liberado por una condena previa por robo. Sus antecedentes penales se remontan a principios de la década de 1990 e incluyen múltiples condenas por robo, hurto de automóviles, agresión agravada a agentes del orden y posesión de sustancias controladas. Según lo que se conoce como el Estatuto del Reincidente Liberado de Prisión, también conocido como la Ley de 2 Strikes, Mott tiene prohibido ganar tiempo libre de sus sentencias y debe cumplir la sentencia máxima por cada condena. En consecuencia, cuando fue declarado culpable de robo en 2007, se le exigió que cumpliera la totalidad de su pena de 12 años. Ahora que ha sido sentenciado por el robo que cometió poco después de su liberación en 2019, no tiene más remedio que permanecer tras las rejas durante 15 años. Con suerte, es la lección que necesita para no meterse en problemas una vez que sea liberado nuevamente. Si bien el Estatuto sobre Reincidentes Liberados de Prisión tiene como objetivo evitar que los peores criminales sean liberados en la sociedad, muchos lo critican por ser demasiado severo. En algunos casos, los infractores son condenados a cadena perpetua por delitos que no justifican un castigo tan prolongado. Un hombre, Dorian McElroy, está cumpliendo cadena perpetua por un cargo de robo a mano armada, a pesar de que nadie resultó herido. Él dijo a Bay 9 News que acepta la responsabilidad de sus crímenes, pero que ya no es un peligro para la sociedad. Desafortunadamente, tiene que cumplir una sentencia destinada a alguien que es tan peligroso que se considera que ha superado el punto de reforma. Desde este ángulo, algunos podrían argumentar que no es el infractor el que se equivoca, sino la ley. Número 4. Jason Maguire. En 2019, el condado de Douglas, Nebraska, implementó el programa Sobriedad 24 horas al día, 7 días a la semana, como una alternativa a la cárcel para delincuentes con problemas de drogas y alcohol. Los participantes deben someterse a pruebas de detección de drogas aleatorias hasta 2 veces al día para asegurarse de que se mantienen limpios.
Según se informa, el programa ha ayudado a muchas personas a cambiar sus vidas, pero lamentablemente no es la respuesta para todos. Y en 2021, los investigadores comenzaron a preguntarse si al menos un participante era un candidato no apto. Jason Maguire, de 32 años, tuvo la oportunidad de ser parte del programa de sobriedad 24 horas al día, 7 días a la semana, después de ser atrapado con una ballesta cargada, algo de metanfetamina, otras drogas y $8,000 en efectivo. Aceptó ser parte del programa y pagó una fianza, pero solo 6 días después, Maguire fue sorprendido con metanfetamina y una gran cantidad de dinero en efectivo. El jefe adjunto Wayne D. Hudson dijo a la estación local WOWT que las autoridades deben analizar casos como este en mayor profundidad por el bien de la seguridad pública. Dijo que, como presunto traficante de drogas, Maguire no encajaba bien en el programa y que no debía estar en la calle mientras sus problemas legales se abrían paso en el sistema judicial. Sin embargo, Maguire no había sido acusado de tráfico de drogas. La segunda vez que lo pillaron con drogas fue porque se había saltado las pruebas obligatorias. Como consecuencia, lo encarcelaron durante 5 días, lo que según las autoridades era el castigo estándar por violar los requisitos de prueba del programa. Si bien el resultado del caso de Maguire no está claro, los registros indican que cumplió una sentencia de 1 año en el sistema penitenciario de Nebraska, con una fecha de liberación que se proyectó para octubre de 2023. Número 3. Damon Calloway. Apenas 2 semanas después de salir de la cárcel por un caso de abuso a finales de 2022, Damon Calloway, de 58 años, supuestamente atacó a un policía en el metro de la ciudad de Nueva York. Fue acusado de golpear al oficial en la cara y escupirle cuando lo detuvieron por saltar el torniquete en una estación del metro de Harlem. Calloway fue detenido bajo sospecha de agresión a un oficial de policía. Tiene un largo historial criminal, por decirlo de manera amable. Calloway tiene la impactante cifra de 99 arrestos en su historial de 1 milla de largo, sin incluir su arresto más reciente. Según una fuente que habló con el New York Post, 19 de sus arrestos anteriores fueron por resistencia al arresto, pero Calloway es solo uno de los numerosos delincuentes reincidentes en la Gran Manzana que han aparecido en los titulares en los últimos años por haber sido arrestados docenas de veces con aparentemente pocas o ninguna consecuencia. Muchos critican las laxas leyes de libertad bajo fianza recientemente impuestas por el Estado como una invitación abierta para que los delincuentes habituales sigan cometiendo delitos, pero en algunos casos el historial de un delincuente se remonta a mucho más atrás, y parece que Calloway puede ser un ejemplo de cómo el estilo de vida criminal de alguien tiene poco que ver con la reforma de las finanzas. Número 2. Thomas Lucas. En mayo de 2020, un delincuente convicto de 30 años llamado Thomas Lucas entró a una casa de Lakeland, Florida, y obligó al residente a abrir su caja fuerte a punta de pistola. Ella le dio $2,400 en efectivo y él le dijo que se quedara quieta o le dispararía. Lucas se acercó a una segunda víctima que intentaba huir de la casa y le apuntó con el arma. Ordenó al residente que se sentara y no lo siguiera, y amenazó con dispararle si lo intentaba. Los vecinos observaron cómo Lucas salió corriendo de la casa y huyó en un vehículo blanco. Afortunadamente, la policía lo detuvo ese mismo día con la misma arma en su poder que había usado para cometer el robo. Lucas languideció bajo la custodia durante más de 2 años mientras el caso avanzaba en el sistema judicial. Le dio una ventaja sobre la sentencia de cadena perpetua que recibió por robo a mano armada, según la ley de reincidencia en liberación de prisión de Florida, que le exige cumplir la pena máxima por el delito debido a sus condenas anteriores. Número 1. Daria Brown. Una noche del verano de 2022, la policía de Iowa City, Iowa, se encontró con una mujer enojada que golpeaba desde afuera las ventanas de un bar. Posteriormente, identificada como Daria Brown, de 22 años, supuestamente admitió haber agredido a un empleado del bar. El colegio de abogados se negó a presentar cargos, pero Brown aún fue acusada de intoxicación pública y varios otros delitos después de que los agentes intentaron y no lograron reducir verbalmente su comportamiento. Brown fue acusada de resistirse al arresto y agredir a 3 agentes mientras intentaban detenerla. Las imágenes de la cámara corporal la muestran negándose a cooperar, incluso después de haber sido esposada. Ella pateó a los policías cuando intentaban ponerla en el asiento trasero de una patrulla e incluso intentó agarrar la pistola taser de un oficial. En un momento se pudo ver a un oficial golpeando repetidamente a Brown en la espalda, lo que llevó a algunos a preguntarse si los policías manejaron la situación con demasiada dureza.
La policía le dijo a la estación local KCRG que la joven tenía un historial de ser agresiva con las autoridades. Poco después de ser puesta en libertad tras el arresto, Brown se enteró de que la buscaban por una violación de libertad condicional, por lo que se entregó. En ese momento estaba en libertad condicional por delitos similares y tenía numerosos arrestos en su haber, lo que revela un patrón claro de comportamiento que tal vez quiera considerar evitar en el futuro. Soy Jesús. Si disfrutaste del video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.